Continuamos en el campo, la industria verde, y ahora vamos a conversar con Mariano Winograd. Mariano, que ha estado varias veces con nosotros, es un pensador del sector agropecuario, agroindustrial argentino, forma parte, impulsa la actividad en varios grupos de WhatsApp. Uno de ellos es Antropoceno, que un poco plantea que, bueno, vivimos en una nueva era y es la era del hombre, digamos, aplicando cada vez más inteligencia sobre la Tierra. O eso pretende. Mientras tanto, pasan cosas y no sabemos si somos tan inteligentes. Contanos, Mariano, lo que está pasando con el sector que vos más trabajás, que es el de la frutihorticultura, en estos días de, yo diría, de fin de ciclo. Efectivamente, bueno, antropoceno surge el nombre, no es nuestro, no es tomado, digamos, de la traducción de un artículo francés que hace mi compadre Alejandro Baleiro. Él estuvo hace varios años a cargo de la oficina del INTA en Montpellier y trata de ir siguiendo desde Sudamérica los debates europeos. Viste que en los últimos días ha habido manifestaciones de productores en Holanda y en Francia y en Bélgica. En fin, en todo el mundo hay un debate entre una sociedad crecientemente urbana y las cuestiones agrarias, sobre las cuales la sociedad urbana opina con un conocimiento relativo. Es cierto, es condición humana opinar sobre las cosas con un conocimiento escaso, porque nosotros hablamos de afecto, de política internacional, de seguridad, de medio ambiente, de economía, y cada uno de nosotros no es un especialista en esas cosas. Sí. Si hacemos referencia al sector frutihortícola en Argentina, en fin, yo me recibí en el 79, o sea que me recibí poco antes de la recuperación de la democracia. En el 79 no teníamos para nada claro que 3 años después se iba a producir la invasión de Malvinas y el colapso de la dictadura. Más vale en el 79, apenas terminado el Mundial, teníamos cierta idea de que la dictadura iba a durar mucho tiempo. Por aquel entonces Argentina, en fin, tenía una cierta idea de que era un país parecido a Europa y que una vez que superáramos algunos pequeños problemitas, en aquel entonces el de la violencia, nos íbamos a parecer a Europa. Bueno, han pasado 40 años, hace 40 años que tenemos democracia, de modo tal que, en fin, los gobiernos los elegimos nosotros, no nos los impone nadie y los problemas económicos no los estamos resolviendo. El sector agrario en general ha crecido 5 veces hasta el año pasado. Este año ha demostrado uno de sus puntos débiles con la sequía en volumen y ha crecido también en el valor de los productos. En el inicio de la democracia los cereales no valían nada, de hecho se proponía hacer horticultura en la región pampeana, había esparragueras por doquier. Sí. Y hoy día cereales y oleaginosas valen entre 3 y 4 veces o hasta 5 más de lo que valían por entonces. El sector frutihortícola argentino ha quedado bastante paralizado. El consumo es la mitad de entonces. Surgieron primero Chile, después Ecuador, después Perú, como países competidores, exportadores y hasta el mismísimo Brasil. En fin, el otro día Fernando Vilella en el programa de Mitre Rural mencionó la palabra fruticidio, que es una palabra que en alguna medida acuñé yo, para plantear la desaparición de 200.000 hectáreas de frutihorticultura en los últimos 40 años. Hay menos consumo, hay menos exportación, hay menos empleo, hay algo más de productividad, hay algo más de inversión, pero para nada equivalente a lo que ha ocurrido en otros países. En Brasil hay prácticamente en este momento 6.000 hectáreas de hidroponía y en Argentina debe haber 60. Cuando hablamos de hidroponía ya estamos hablando de inversiones de $1 millón por hectárea. Entonces, en Brasil habría 60 millones de dólares de inversiones en hidroponía. Y ahora podemos mencionar esta semana el episodio de Mar del Plata, del Marquesado, ¿verdad? Si querés, reflexionamos un poco juntos sobre este episodio, sus claroscuros. Interesante cómo lo estás viendo, cómo lo pensás, qué A pensás ver, yo de... lo seguí por la prensa y aparecía como una nueva usurpación de Grabois y su equipo, tal como intentaron hacer infructuosamente con la estancia de Chevere hace un par de años atrás en Entre Ríos. Y la verdad que aquel episodio fue muy grotesco, porque recordás desde el punto de vista hortícola especialmente, con los perejiles sembrados a la sombra de los eucaliptos. Bueno, me ocupé ayer de hablar con gente del mundo de INTA, de la agroecología, de la agricultura familiar,
y yo diría que está un poco distorsionado en su tratamiento de prensa el tema. Hay una real inquietud acerca de qué hacemos con los pequeños productores de pequeña superficie, cuya alternativa es la agrointensiva, y qué hacemos con las periurbes. Entonces, tal vez podemos tomar el episodio este del Marquesado para reflexionar un poquito en serio y sin estridencias y posgrieta al respecto. En Argentina se consumen la mitad de las frutas y hortalizas que sugiere la Organización Mundial de la Salud. Ha desaparecido prácticamente la agricultura periurbana en todos lados. Se ha concentrado en derredor de Buenos Aires, en alguna medida Mendoza y alguna otra ciudad, esencialmente donde los inmigrantes bolivianos sustituyeron a los inmigrantes italianos y portugueses. Tenemos problemas serios de transporte, de emisión de carbono, en fin. Podríamos discutir ahora en el ciclo 23-27 si queremos salirnos de las diatribas y de las patadas en los tobillos acerca de agricultura periurbana. Nosotros estamos trabajando en Matanza con Lalo Creus, otrora dirigente social, a quien conocimos durante el debate de la 125, que tuvo la virtud de poner la cuestión agraria en la agenda nacional, con toda aquella turbulencia, en fin, el rol del gobierno, de Lustó, el voto no positivo de Cobos, pero en alguna medida la agenda agraria, el problema de la brecha, de las retenciones, de la exacción al sector agrario, se instaló. Este año estalló con la sequía. La cuestión hortícola no está suficientemente instalada. Hay estos movimientos, la UTT, Nahuel Levalli, que de la UTT fue eyectado a la presidencia del Mercado Central y que esta semana estaría habiendo terminado su ciclo. En fin, estamos realmente ante un fin de ciclo. Las notas que salen por todos lados, la renuncia de Macri, estamos ante un fin de ciclo. El desafío nuestro probablemente es un ciclo olvidable para la frutihorticultura argentina en general y periurbana en particular. ¿Qué nos proponemos de aquí en adelante? ¿Cómo hacer una horticultura y una fruticultura exportadora, alimentaria, generadora de empleo, usuaria del agua, usuaria inteligente de la energía? Probablemente ese es el debate que debiéramos darnos. Todavía no está suficientemente instalado. La campaña electoral va por otro lado. De producción se habla muy poco. Sí, es así, pero me parece que está bárbaro y yo veo lo que son los debates dentro de Antropoceno tan intensos y tan profundos que te digo, me cuesta, me salgo de la vaina por intervenir y después siento que no doy la categoría por ahí porque está tan rico y todo lo que se dice es tan valioso que lo tomo. Me interesa mucho esta visión de cómo usar, entre comillas, la horticultura para resolver el conflicto del periurbano. Vos sabés que cuando hablabas me acuerdo que hace ya muchos años iba desde Londres a Heathrow, el aeropuerto, que hay una especie de subte o tren que parte subterráneo y después es aéreo, y pasás por todas las casas que serían de barrios buenos, como podrían ser los barrios del sur, del conurbano, del norte o del oeste, y todas las casitas con su huerta atrás. Y no son huertas familiares, son huertas para el mercado, ¿no es cierto? Porque pues, sobraba, digamos, ahí cada uno tenía sus 1.500 metros cuadrados, bien cultivaditos y demás. Bueno, es absolutamente compatible con la vida en el periurbano producir horticultura y abastecer en cercanía a la gran población de los núcleos más densamente poblados. En una nota que le hicieron a Pañi en el programa de Tenenbaum y María O'Donnell en CNN, se habló muy fuertemente de conurbano. Jorge Ozón habló días pasados, está hablando de Zapata. El tema del conurbano es un tema bastante importante que, en fin, es parte del problema central de la política, del presupuesto, de la brecha cambiaria. Y efectivamente yo conocí, no estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando de mi juventud, pasó un montón, pero apenas 45 años. Y teníamos un conurbano productivo, un conurbano con movilidad social. Ese proceso se ha detenido en algún aspecto, ha crecido el conurbano inmobiliario, el conurbano de los barrios privados, el conurbano poblacional. Hay mucha más gente hoy que la que había en 1980. Nosotros creemos que la cuestión fotosintética en el conurbano es un tema clave.
En Matanza, comentaba, Lalo Creus pretende ser un candidato a intendente. Él cree que es posible derrotar a Espinosa en Matanza. De hecho, la misma mujer de Pérsico, Cubría, se está postulando en contra de Espinosa en Matanza. O sea, hay un reconocimiento en el mismísimo oficialismo que las propuestas para el conurbano, si bien lo han mantenido sin estallar en los últimos años, no lo sacan de la parálisis esencialmente productiva. Entonces, en fin, nosotros decimos, en Matanza hay 15.000 hectáreas, que son una suerte de cuña urbana en la Pampa o cuña pampeana en la ciudad. Bueno, ¿para qué las destinamos? Podemos tener un uso inteligente de ellas. Ya cuando vino de Davos Grobo, que había estado allá con Massa y Macri en el 2016, hicimos un encuentro, creo que vos participaste en la Quinta de Pelicari, y ahí enfrente de los autos quemados, las jeringas abandonadas y los caballos muertos, Grobo nos planteó una visión futurista interesante, constructiva. Y cuando todos le preguntaban, ¿pero de dónde decís eso? Y porque yo estuve en China y vi una China atrasadísima y 20 años después vi una China desarrolladísima. Hablabas de Inglaterra. Yo acabo de venir de Montevideo. Me hice por primera vez en mi vida un crucerito al Brasil y el domingo bajamos en Montevideo. Es interesante como dos ciudades que están al lado son tan distintas. Buenos Aires es la euforia del consumo, del movimiento, de la luz, de la salida, y Buenos Aires y Montevideo es la capital de la austeridad, ¿verdad? Ustedes acaban de ir a Paraguay. La imagen de Inglaterra podría ser que no nos sea del todo útil, porque Inglaterra tiene esta peculiaridad, que es un país que si bien es europeo, siempre se ve no europeo, ¿no? El Brexit, etcétera. Por ahí una metáfora interesante, tal vez más que la del viaje al aeropuerto de Heathrow, sería Westland Nord, entre Ámsterdam y Rotterdam. Ahí hay 14.000 hectáreas de horticultura de excelencia que producen 700 toneladas de tomate por hectárea, flores, y exportan a todo el mundo. Cuando con Duhalde discutimos el proyecto de la autopista Presidente Perón, que luego se llamó Buen Aire y que Bullrich Esteban tomó bajo su ámbito y ahora se está inaugurando, hablábamos del proyecto Cibeba, Cinturón Verde. Y Duhalde nos dijo, sí, yo ya sé, yo soy del conurbano, yo sé un montón de cinturones verdes. Se va a parecer a la autopista Riccieri. Va a haber chicos remontando barriletes, gente mirando volar los aviones, haciendo asados y picados. Entonces levanté la mano y le dije, gobernador, si de cinturón verde se trata, tomemos el modelo Westland Nord. Hay 14.000 hectáreas de invernáculo que valen $1,5 millones cada uno. Hay 25.000 millones de dólares invertidos en fruti-horticultura. Es cierto que ahora, frente al siglo XXI, la crisis de la energía fósil, un modelo basado exclusivamente en calefacción mediante el recurso hidrocarburífero requiere un debate, una discusión, y de hecho en Holanda se está dando. Así que es un momento oportuno. Creo que estamos tomando conciencia de que este ciclo, que yo creo que ya lleva 20 años de exacción al sector agropecuario, tal vez son más, no funciona. El exprimir al sector agrario, sojero en particular, pero todo el sector en general. De hecho, estos días se está resolviendo que ya con el dólar soja no alcanza y le están dando un dólar extra a las economías regionales. Este ciclo no va más. El mismísimo Fondo Monetario nos tiró ahora 5.000 millones de dólares para durar un par de semanas más. En fin, ha llegado el momento de liberar las fuerzas productivas. El sector agrario tiene ahora el desafío de retomar una siembra y batir récord. Para eso hace falta creatividad, recursos, coraje, confianza, y el sector frutihortícola diría mucho más. No ha tenido la hecatombe de caer 30% de su producción en un año, pero ha caído más de 50% en 20 años. Muchas gracias, Mariano, por compartir estos pensamientos con nosotros. Y bueno, este va a ser un año de debate, así que te tendremos más de una vez aquí en nuestro programa. Será hasta muy prontito. Gracias, Héctor. El debate es necesario. Gracias por promoverlo desde tu programa. Un abrazo grande. Un abrazo y nosotros continuamos aquí en el campo de Industria Verde.